Ya, jóvenes, vamos a comenzar en un ratito. Estén atentos a la lista, vamos a comenzar con la lista, ¿ya? A ver cuántos ya se han conectado. ¿Sí? Cierra esa parte. Ya, bueno, vamos a comenzar con la lista. Apenas son 28 que están en la clase. Una recomendación, la doctora me informa que tienen que tener sí o sí asistencia. Están faltando mucho a clases, al menos en práctica. Encienden sus computadoras y lo dejan. Las personas que están aprovechando bien las clases son los que están asistiendo tanto a la clase teórica como a la clase práctica. Han debido notar que tienen excelentes notas los que están siempre conectados, los que siempre están haciendo preguntas. Por favor, recomendación es esa de que estén presentes en la clase, al menos práctica. Me ha dicho que se va a tomar muy en cuenta la asistencia. ¿Ya? Hoy día vamos a comenzar con un nuevo tema, placenta. Acá placenta, todas sus membranas, vamos a ver todo lo que son las estructuras que están en relación con la placenta, o sea, cordón umbilical, el alantoides, nuevamente vamos a repasar, después las etapas del parto y después embarazos múltiples. Todo eso no creo que terminemos. Yo en este primer enlace vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda. Alguna parte que deseen interrumpir, interrumpen para preguntar, porque son varios otros nombres también que se van a manejar. Ya, entonces comenzaremos con la lista. Araníbar. Escobar. Flores. Presente. Adriázola. Presente. Aguilera. Presente, doctora. Alcócer. Arellano. Atahuichi. Presente. Ayala. Bautista. Presente, doctora. Boceta. Presente, doctora. Bravo. Presente, doctora. Cabral. Presente, doctora. Canaviri. Capihuara. Céspedes. Choque. Presente, doctora. Claros. Presente, doctora. Collazos. Colque Madeline. Colque Yasmín. Presente. Delgado. Presente. Donaire. Presente, doctora. Flores.
Franco, González, Presente, doctora. Gutiérrez, Guzmán, Presente, doctora. Huanca, Presente, doctora. Jiménez, Presente, doctora. Ledesma, Presente, doctora. Mendoza, Jacqueline, Presente. Mendoza, Lady, Presente, doctora. Mérida, Presente, doctora. Miranda, Enrique, Presente. Morocco, Pablo, Pereira, Renata, Presente, doctora. Doctora Pablo, Pereira, presente, Ángela, por favor. Doctora Pérez está con problemas de internet. ya, Doctora Pablo, presente, por favor, no he podido activar mi ya, audio. Pérez, Ponce, Puente, Quiroga, Presente. Rengifo, Rocha, Presente, doctora. Rodríguez Alberto, Rodríguez Nayeli, Presente, Román, doctora. ya, Rodríguez. Román, Sánchez, Presente, doctora. Soto, Buenas tardes, doctora, presente. Nazar, Sousa, Tocopa, Presente, doctora. Torres Ortiz, Presente. Torres Flores, Valdivia, Zurita, Presente, doctora. Vilca, Buenas tardes, doctora. Presente. Quispe, Sí, doctora. Bolaños. ¿Quién me faltó? Doctora Capchequi. Doctora, buenas tardes. Paredes Justicia, por favor. Elías Moina, doctora, por favor. Paredes. Elías Moina, ¿Quién por más? favor. Elías Moina, por favor, doctor. Elías. ¿Quién más? ¿Quién? Ya está Capchequi, Paredes, Elías. Bolaños. Ya. Ayala, por favor, doctora, buenas Ya. tardes. Los demás, por favor, después voy a volver a llamar a los que me han faltado, ¿ya? Empezaremos la clase. Presten atención. Voy a ampliar mi imagen. Ya. Como les dije, ya este tema era del primer parcial, pero a partir de este tema entra lo que va a ser el segundo parcial. Un momentito, mi computadora estoy enchufando. Ya. Entonces vamos a ver lo que es la placenta y sus membranas. A ver, ¿quién me puede decir qué entienden por placenta? ¿Quién me podría dar un concepto de placenta? El líquido embrionario donde va a estar el embrión. En la placenta está el embrión, ¿están de acuerdo en eso? No, Es doctora. una membrana, una capa que envolve el feto, el embrión y trata Nutre, de ¿verdad? nutrir. Que nutre, ¿verdad? Tipo un órgano Tampoco. que se desarrolla en el útero. Es un órgano principal. No, el embrión. Muy bien. Primeramente es un órgano, es muy aparte, está fuera del embrión, está en relación con el endometrio y tiene en la placenta, sirve o tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. Acá tenemos que es la placenta
es un órgano principal, tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. ¿Cuáles van a ser las membranas fetales? Que cada docente envíe el link, es solamente enviado una vez. Y entre... Su micrófono, ¿quién está hablando? Ya hemos determinado y hemos dado un concepto de lo que es placenta. Ahora, el tema comprende las membranas fetales. ¿Cuáles son estas? El corión, el amnios, la vesícula umbilical y el alantoides. Entonces, en este tema vamos a ver la placenta y nuevamente vamos a repetir algunas de estas estructuras que están en relación directa con la placenta. Tomen en cuenta este otro concepto. La placenta y las membranas fetales separan al feto del endometrio. Entonces, como una estructura vamos a tener al feto y todas sus membranas y estas van a estar separadas de lo que va a ser la pared del endometrio. Ahora, ¿qué es la placenta? Ya hemos determinado y hemos dicho. Ahora la placenta va a tener dos partes, una porción o lado o cara fetal que se va a desarrollar a partir del saco coriónico y una porción materna que deriva del endometrio. Ahora, la placenta y las membranas fetales, sus funciones son de ambas en conjunto, protección, respiración, excreción y producción hormonal. Tenemos esas 4 funciones. Más adelante vamos a ver que son parecidas a estas funciones solo de la placenta. Ahora estamos diciendo en conjunto, placenta y membranas tiene estas 4 funciones. Ya hemos visto hasta esta parte que tiene 2 caras, la placenta. Ahora, vamos a hablar de las deciduas. ¿Qué son las deciduas o qué es la decidua? Es el endometrio uterino de una mujer embarazada. O sea, que la decidua solo se va a presentar en las mujeres embarazadas. O sea, es el endometrio con los cambios que sufre durante el embarazo. Entonces, su concepto es el endometrio uterino de una mujer embarazada. Aquí vamos a encontrar 3 regiones, o sea, 3 tipos de deciduas que se denominan en función de las relaciones que tienen con el sitio de implantación. Tenemos a la decidua basal, la capsular y la parietal. ¿Por qué les he puesto con rojo el inicio de cada uno de estos? Para que ustedes puedan relacionar y acordarse. BCP es un memo técnico que les va a ayudar a recordar cuáles son las 3 deciduas. BCP, basal, capsular y parietal. ¿Hasta ahí estamos bien? Está fácil, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, continuamos. Seguimos hablando de las deciduas. Hemos dicho, es el endometrio grávido, es una capa funcional del endometrio, o sea, la decidua hemos determinado que solo se presenta en las mujeres embarazadas por los cambios que sufre el endometrio. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas deciduas. La decidua basal es la porción materna de la placenta, o sea, el lado materno de la placenta. Va a ocupar ese lugar. Acá, primeramente, les estoy dando sus conceptos. Enseguida les voy a mostrar con imágenes. Después, la decidua capsular es toda la superficie que cubre al producto de la concepción, o sea, al feto y a todas sus estructuras que la rodean. Y la decidua parietal es el resto de la decidua, o sea, va a ser la decidua o la capa que va a estar en relación directa con el endometrio. Ahora, ¿se acuerdan que en el día 12 o al finalizar la segunda semana teníamos a las células deciduales, que son células del tejido conjuntivo endometrial? Al haber esta presencia de células deciduales, dijimos que la reacción decidual que se presentaba entre el día 14 era cuando se forma el tapón de cierre. Estamos recordando nuevamente
capítulos anteriores. Entonces, esta reacción decidual que se presentaba en el endometrio cuando estaba anidando el blastocisto en el endometrio era fuente abundante y principal de nutrición. Eso entre el día 13 y el día 14. Entonces, el día 12 aparecen las células deciduales y se produce la reacción decidual, que era fuente abundante de nutrición hasta este momento del embrión. ¿Hasta acá alguna pregunta? No creo, no me han entendido. Ahora en imágenes les voy a mostrar lo que son las deciduas. Fíjense, acá tenemos al embrión, en celeste tenemos a la cavidad amniótica, en amarillo tenemos la vesícula umbilical o el saco vitelino. A este nivel tenemos el tallo de conexión. Todo lo que está en rosado era el corión. ¿Por qué estaba formado el corión? Pregunta de examen era. Por el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Muy bien. Ahora, seguimos, hemos ido de adentro hacia afuera. Estas prolongaciones a manera de dedos, ¿qué eran? Eso era las vellosidades coriónicas. Vellosidades coriónicas. Muy bien. Ahora, estábamos hablando de deciduas. La decidua basal es la decidua que se va a encontrar en la parte más profunda, o sea, en el fondo del útero, y va a estar en relación con la porción materna de la placenta. Eso es lo que les he dicho. Entonces, desde acá hasta acá va a ser la decidua basal. Fíjense acá, donde se van a desarrollar las vellosidades coriónicas. La decidua capsular es la que va a rodear todo lo que va a ser el embrión y el corión. Entonces, la decidua capsular es desde este nivel, envuelve o rodea todo el corión y al embrión. Fíjense, esta es la decidua capsular. Ahora nos falta la decidua parietal. Es la decidua más externa, más superficial, que va a estar en relación, fíjense, con el endometrio. Acá tenemos la cavidad uterina. ¿Qué más podemos? Y acá está la cavidad coriónica. La cavidad coriónica cada vez se va a ir a estrechar más. Fíjense en la figura B. Acá prácticamente ya no existe cavidad coriónica porque ha aumentado el tamaño del feto en esta etapa, que sería a partir de la 8ª semana. ¿Qué estructuras vamos a tener? El feto, el cordón umbilical, el tallo de conexión. Fíjense las vellosidades coriónicas. Si recuerdan, las vellosidades coriónicas, acá ya no se ve, no tengo otra imagen, estaban a un inicio en todito alrededor. Pero cuando ya a partir de la 8ª semana, fíjense que solo se van a localizar las vellosidades coriónicas en lo que va a ser la decidua basal, en las 3 imágenes. Fíjense cómo se han desarrollado las vellosidades coriónicas y van a ocupar la decidua basal. En este sector es donde se va a formar la placenta. Acá va a estar la cara materna y acá va a estar la cara fetal. Seguimos en la imagen B. Ahora, fíjense, a este nivel, sigan mi flechita, ya ha desaparecido la cavidad coriónica. También han desaparecido las vellosidades coriónicas. Entonces, acá se va a formar una estructura casi lisa, casi plana, que después con otra imagen les voy a decir qué se llama. Igual tenemos la cavidad amniótica, tenemos a la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. Esto ya en la imagen C es un feto a término. Acá tenemos, siguen desarrollados las vellosidades coriónicas, la parte materna de la placenta, la parte fetal de la placenta, ya no existe el saco coriónico.
En esta etapa va a desaparecer lo que va a ser la decidua capsular, porque aumenta el tamaño del feto, aumenta la cantidad de líquido amniótico, entonces hace que desaparezca esta decidua. Entonces solo va a tener contacto lo que va a ser la decidua parietal. ¿Ya? Hasta ese momento solo van a recordar eso. Seguimos adelante. El desarrollo de la placenta o el desarrollo placentario es por proliferación del trofoblasto. Ya sabemos que el trofoblasto está compuesto por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Entonces, una sería la proliferación del trofoblasto, 2 sería desarrollo del saco coriónico y 3 de las vellosidades coriónicas. Esto se va a dar hasta final de la tercera semana. Entonces, el desarrollo placentario intervienen o están presentes la proliferación del trofoblasto, desarrollo del saco coriónico y las vellosidades coriónicas. Esas 3 estructuras son las que aumentan en número, en cantidad y en tamaño. Acá, nuevamente, estos son imágenes de nuestro libro. Fíjense lo que les decía, las vellosidades coriónicas estaban alrededor de todo lo que era el saco coriónico. Acá vamos a tener la decidua basal, la decidua capsular y acá junto a la o adherida al endometrio tenemos la decidua parietal. Todo esto es la cavidad uterina. Tenemos igualmente al saco amniótico, la cavidad coriónica que está en café, al saco vitelino, fíjense que va disminuyendo de tamaño. Nos vamos a la imagen D. Fíjense, las vellosidades coriónicas van a ir desarrollándose, siguen proliferando en lo que va a ser la decidua basal. Acá, a ver, acá vamos a tener la decidua capsular, lo que está en celeste, y la decidua parietal acá. Seguimos hablando de las deciduas. Pero fíjense acá, en lo que está en mi flecha es la cavidad coriónica, que acá ya está más reducida de tamaño. Acá es una cavidad amplia. Acá en la figura E, igualmente tenemos la decidua basal, que es la porción materna de la placenta. Acá tenemos la porción fetal de la placenta, el corión velloso, el saco vitelino, que acá ya es una pequeña estructura. Acá todo esto es la cavidad uterina. Tenemos al amnio, al saco coriónico, la decidua parietal. Fíjense, acá ya no se muestra la decidua capsular porque ya ha desaparecido por el incremento en tamaño de nuestro feto. Entonces, fíjense, acá tenemos la decidua capsular en degeneración. Esto es un feto a término. Fíjense, acá la única estructura que nos aumenta es el tapón mucoso, que cuando se rompe, aquí hay una membrana, que después la vamos a ver de dónde sale, que es la membrana corioamniótica, que cuando esa membrana se rompe, se elimina este tapón mucoso, se rompe. Ustedes han debido escuchar a decir a las mujeres embarazadas, se me ha roto la fuente. Entonces, al decir se me ha roto la fuente, es que se ha roto la membrana amniocoriónica. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien o quieren que repitamos alguna parte? Sí, doctora, la parte de las deciduas cuando desaparecen, también las partes cuando desaparecen el corio, ese también. Ya. A ver. Primeramente, recordamos, ¿qué es la decidua? Es el endometrio uterino de una mujer embarazada. ¿Cuántas deciduas tenemos? La decidua basal, que es la porción materna de la placenta.
le sigue la decidua capsular, que es la decidua basal, antes que me olvide, es la porción más profunda en relación al embrión. ¿Ya? La decidua capsular es la que cubre al producto de la concepción. El producto de la concepción es embrión, feto y todas sus membranas, o sea, el amnios, el corión, esas son eso es lo que definíamos como producto de la concepción. Y la decidua parietal es la capa más externa, es la que va a estar en relación con las paredes del endometrio y rodea a todas las otras dos deciduas. En esa parte hemos mencionado que aparecen las células deciduales el día 12, que son derivadas del tejido conectivo endometrial. Al aparecer estas células deciduales, va a ocurrir una reacción decidual entre el día 13 y el día 14. Si recuerdan, cuando el embrión se estaba implantando, se producía esta reacción decidual y decíamos que era la fuente principal de nutrición en un inicio del embrión. Entonces, a le continuaba lo que era el tapón de cierre, pero antes del tapón de cierre se producía esta reacción decidual. Nuevamente, vemos. Acá tenemos al embrión, está rodeado por la cavidad amniótica separada por el amnios. Seguidamente tenemos a la cavidad coriónica, su membrana es el saco coriónico. Acá tenemos al corión, que ya me han dicho está formado por las dos capas del trofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario. Tenemos a la vesícula umbilical, a la alantoides, y fíjense, vamos a determinar lo que son las deciduas. La decidua basal es desde esta zona hasta esta zona, o sea, la zona que comprende la parte más profunda en relación al embrión y donde se van a desarrollar las vellosidades coriónicas. La decidua capsular es la que envuelve todas estas membranas y también al embrión y posteriormente al feto. Y la parietal va a ser la que esté en relación directa con la pared del endometrio. Vamos a la figura B. Fíjense, aumenta el tamaño del feto, aumenta la cantidad del líquido amniótico, por lo tanto va a disminuir el tamaño de la cavidad coriónica. Acá está representado la cavidad coriónica como este espacio café. Fíjense, ese espacio café, al aumentar de tamaño el feto, se disminuye. Ahora, al aumentar el líquido amniótico y el tamaño del feto, la decidua capsular va disminuyendo hasta desaparecer. Entonces, solo vamos a tener la decidua basal y la decidua parietal, porque la capsular ya ha desaparecido. Este es un feto a término, decidua basal, donde se desarrollan las vellosidades coriónicas. Esta, la parte más profunda, va a ser el lado materno de la placenta. Acá abajo es una zona lisa, entonces va a ser la porción fetal de la placenta. Sigue aumentando de tamaño el feto, sigue flotando en la cavidad amniótica. Fíjense cómo ha desaparecido la decidua capsular y está en relación con la decidua parietal. Ahora, lo que cubre al saco coriónico va a ser la membrana corioamniótica. Entonces, esta membrana al final o a término del embarazo se rompe, donde las mujeres lo confunden con como si se hubieran orinado. Entonces dice, se me ha roto la fuente. Entonces eso quiere decir que se ha roto la membrana corioamniótica. Y lo que hace que se vacíe este líquido amniótico y comienza la etapa del parto. Todo eso vamos a desarrollar en este tema.
El desarrollo de la placenta o el desarrollo placentario, hemos dicho que es proliferación de 3 estructuras, del trofoblasto, del saco coriónico y las vellosidades coriónicas. Si recuerdan, ya nos queda 10 minutos. Pues ya hemos hablado del trofoblasto con sus 2 capas. En el desarrollo de las vellosidades coriónicas terciarias, recuerden que desaparecía el el citotrofoblasto desaparecía, entonces quedaba solo una capa externa de citotrofoblasto. Entonces es porque se siguen desarrollando estas vellosidades coriónicas. Ahora, el desarrollo del saco coriónico es en esta imagen que al aumentar el tamaño del feto se disminuye la cavidad coriónica. Entonces va desarrollando, no desarrollan, sino va desapareciendo por el aumento de este líquido amniótico y del feto, y también por el crecimiento de las vellosidades coriónicas. Todo esto pasa hasta el final de la 3ª semana. Esto es lo mismo que les he mostrado en la anterior imagen, pero estas son imágenes de nuestro libro. Ya no las voy a repetir, o quieren que las vuelva a repetir. Estas imágenes vamos a seguir viendo, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, los componentes o caras de la placenta. Hemos dicho 2 caras, la fetal y la materna. Los componentes de la porción fetal van a ser el amnios, o sea, cuando les muestre imágenes de la placenta, van a ver que la placenta fuera del útero va a estar recubierta en su porción fetal por el amnios, por la placa coriónica, los vasos coriónicos y las vellosidades coriónicas. Todas estas estructuras se van a poder ver en el lado fetal de la placenta. En la placa coriónica, o sea, en la porción fetal, se va a implantar lo que va a ser el cordón umbilical. Eso es muy importante. En el lado fetal de la placenta en la placa coriónica se implanta el cordón umbilical. Ahora, en su componente materno, vamos a tener a la decidua basal. Hemos dicho de que las vellosidades coriónicas se van a ir a desarrollar en todo lo que es la decidua basal. Al haber esta decidua basal y los vellosidades coriónicas, al incrementar el tamaño de estas vellosidades coriónicas entre el espacio entre 2 vellosidades, se va a formar tabiques, a los que se van a llamar tabiques deciduales, y también va a aparecer los espacios intervellosos. No se preocupen, ahorita les voy a mostrar en imagen. Esta es una placenta ya fuera del útero. Esta va a ser su porción materna y esta su porción fetal. Fíjense, la porción materna va a tener a forma de abultamientos, o sea, se van a formar pequeños abultamientos separados por unos espacios. A cada abultamiento, a cada sección se la va a denominar cotiledones. Generalmente se tienen entre 12 a 20 cotiledones. ¿Para qué son importantes estos? Una vez que se produce el alumbramiento, o sea, la última etapa del parto, se procede a la expulsión de lo que va a ser la placenta y sus membranas. Entonces, el ginecólogo va a sacar la placenta, va a tener en sus manos la placenta y se va a dedicar a contar el número de cotiledones. Si es que ve que hay una pequeña ruptura, quiere decir que uno de los cotiledones se ha quedado en la capa uterina o funcional de del endometrio. Entonces, al quedarse un cotiledón dentro de la cavidad uterina, produce que el endometrio no se contraiga. Entonces, se puede producir una gran hemorragia y a la larga producir la muerte de la madre posparto. ¿Ya? Acá vamos a tener que estar rodeado por amnios y nada más en la porción materna de la placenta.
Ahora, su lado contrario, la porción fetal, hemos dicho que se va a insertar el cordón umbilical. Acá tenemos el desarrollo de los vasos coriónicos, fíjense que se pueden notar, y están recubiertos por amnios. Entonces, ambas caras son fácilmente reconocibles. Lo ideal en práctica es ver la placenta, pero ya he intentado desde el anterior semestre tratar de conseguir placentas, ya sea de la maternidad o de algún centro médico. Uno, que nos piden muchos requisitos, ¿ya? Y dos, para la fecha que tuviéramos que mostrarles la placenta, no se consigue esta placenta y a veces la gente que asiste a estos lugares como ser la maternidad, no quieren dar, se lo llevan a su casa los placentas por creencias que tienen en el campo, entonces se lo llevan su placenta y es muy difícil. Entonces, la única forma de mostrarles es esta. Lo ideal hubiera sido ver qué consistencia tienen, cuánto pesa, todas las características que presenta la placenta. Bien, acá les voy a mostrar cómo se forma o se desarrolla la placenta. Acá tenemos un corte de la porción de la placenta, o sea, en conjunto todo esto es la placenta. Acá tenemos a la cavidad amniótica, toda esta línea es el amnios, pero lo que estamos desarrollando es la placenta. Fíjense, en la parte central se va a insertar lo que es el cordón umbilical, que tiene, hemos dicho, una vena y dos arterias. En este caso, la vena es rica en oxígeno, o sea, es todo el oxígeno que necesita el feto, lo aprovecha, o sea, entra todo el oxígeno rico a través de la vena umbilical y de las arterias umbilicales sale la sangre pobre en oxígeno. Entonces, esa es la diferencia que por lo general las arterias llevan sangre oxigenada y la vena sangre pobre en oxígeno. Acá en el cordón umbilical es al revés. Ahora, fíjense, acá tenemos el corium, todo lo que está en rosado, toda esta parte es el corium. Hemos dicho que está formado por las dos capas de trofoblasto y la capa somática del mesodermo extraembrionario. Entonces, acá en esta placa coriónica se van a desarrollar lo que son las vellosidades coriónicas. Esto es una vellosidad coriónica. Esta, la parte inicial, sería el tronco de cada vellosidad. Entonces, estos se van a ir desarrollando en lo que va a ser la decidua. ¿Qué decidua? ¿Dónde se desarrollan las vellosidades coriónicas? ¿En qué decidua? La decidua basal. Basal, muy bien. Entonces, les dije que en su parte externa de la cara materna hemos dicho que se forman los cotiledones y cada cotiledón está separada por un tabique placentario. Ahora, acá se desarrollan estas. Fíjense cómo se han desarrollado, están separadas por sus tabiques. Acá encontramos los espacios intervellosos que en cada tabique puede encontrarse una o dos vellosidades coriónicas. Acá están representadas solo con una, pero puede haber más de una. Acá se van a desarrollar, fíjense, en la decidua basal, acá tenemos el endometrio. Por acá entran las arterias y venas endometriales, que es la circulación materna. Acá, a través de estas tabiques, entra lo que va a ser la sangre y sale por las venas lo que es rica en sangre y pobre en oxígeno. Entonces, acá se da un intercambio de nutrientes. Pero recuerden, la sangre materna nunca se va a unir con la sangre fetal.
¿ya? Entonces, a través de esas arterias espirales es que por pequeños orificios y mediante difusión se va a dar el intercambio de nutrientes. Ahora acá